Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido al mini curso básico de CCTV gratis. Mi nombre es Pablo Sánchez y bueno, vamos a estar avanzando muy breve. Vos te estarás preguntando, pero che, ¿se puede dar un curso de cámara de seguridad por internet? Y sí, por supuesto, estamos en el siglo XXI. Ya directamente hoy día se puede hacer prácticamente cualquier cosa a través de internet. ¿Por qué? Porque vos podés adquirir el equipamiento y simplemente siguiendo los pasos que te voy a estar explicando vas a poder instalar tu sistema de cámaras como si fueses un verdadero profesional. Y el objetivo inclusive, si te animás, es que vos puedas iniciar tu propio negocio de cámaras de seguridad. Que puedas avanzar con las primeras instalaciones y que puedas obtener tus primeros clientes con lo que te voy a estar contando al final de este curso. Así que te recomiendo que no lo pierdas. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo en este curso? Veamos. Primero, tecnologías de cámara de seguridad, elementos básicos de un sistema de cámaras hogareño, pasos para lograr una instalación adecuada, una configuración básica del DVR para poder visualizarlo en la web, configuración de celular para que pueda verse, qué herramientas necesito para tener para comenzar a instalar y cómo dar tus primeros pasos como instalador. La pregunta que te estás haciendo es si este video es para mí o no. Bueno, veamos. Estas personas que compraron un kit por internet y quieren configurarlo ellos mismos, este video es para ellos. Personas que buscan iniciarse como instaladores de cámaras, personas que quieren iniciar un negocio de muchísimo potencial con muy pocos recursos. ¿Por qué decimos con muy pocos recursos? Porque no hace falta que compres tu sistema de cámaras actualmente para poder venderlo. De hecho, lo que se hace es, se vende el sistema de cámaras, se solicita un adelanto de un determinado valor del 50% por ejemplo para el cliente y luego se termina comprando un sistema de cámaras. Es decir, no tenés que poner un peso de tu bolsillo. Sin embargo, claramente si no tenés experiencia en cámaras, es recomendable por lo menos que instales un sistema para que después no estés eh, navegando y buscando una solución si llega a surgir algún eventual problema. Y también son para profesionales de otros rubros como aires acondicionados, electricistas que quieran realizar un upselling con sus clientes o también buscar clientes nuevos en lo que respecta a cámaras de seguridad. Realmente deja valores muy interesantes como instaladores y está muy bueno que puedan empezar no solamente como o sea, vendiendo también equipamiento correspondiente a su rubro, que es el tema de aires acondicionado o electricista, pero también en lo que respecta al sistema de cámaras. ¿Para quién no es este video? Son para personas que quieren todo servido. Acá la verdad vamos a estar trabajando mucho, por lo que si buscas algo todo servido, realmente te recomiendo que no sigas avanzando con el video, que vas a perder el tiempo. Personas que no tienen pensado colocar cámaras de seguridad. Personas que no desean emprender ni desean ser arriesgadas. Si sos alguna de estas personas, realmente vas a estar perdiendo el tiempo para este video. Bien, ¿quién es este fulano que aparece en la foto? Soy yo. Básicamente, mi nombre es Pablo Sánchez, soy ingeniero electrónico, soy instalador de cámaras de hace más de 5 años. Posteriormente hice un máster en negocios, por lo que a su vez me encantaría poder compartirte muchísima información que tengo acerca de cómo transformar este emprendimiento en un negocio de muchísimo potencial. Llevo desarrollado más de 100 instalaciones profesionales. De hecho, vas a poder ver en la página web de Dyson Electronics algunos de nuestros clientes. Eh, También trabajo comercializando productos a precio mucho más caros que la competencia. Y esto es justamente alguna de las aptitudes que son para destacar. Eh, yo no vendo por precio, vendo sino más bien por calidad. Eh, si bien es menor la cantidad de clientes que tengo, el margen y la rentabilidad que deja cada uno de ellos es bastante mayor. Y esto es muy interesante para considerar. Y también te voy a estar explicando cómo hice mis primeras instalaciones utilizando los métodos que voy a estar compartiendo con vos, en este caso en el tutorial en este video. Bien, comencemos entonces con todo esto. Sistema de videovigilancia, ¿qué son? Básicamente
vamos a nombrar dos tipos de tecnologías comercializadas, que son CCTV e IP. CCTV corresponde al sistema analógico tradicional que fue evolucionando, ya dejó de ser sistema cerrado de televisión, de hecho es sistema casi abierto de televisión porque lo puedo ver por internet, y después hay otra tecnología que no vamos a estar abordando en el curso, que es la tecnología IP, que conlleva bastante más información que no puedo llegar a hacer en solamente 45 minutos que puede durar este video. Entonces, decíamos antes que vamos a estar hablando de la tecnología analógica o de CCTV, y siempre que trabajamos con sistemas, lo ideal es partirlos, separarlos, seleccionar las partes correspondientes. En este caso vamos a hablar de cuatro partes que constituyen un sistema de videovigilancia hogareña. Primero lo que es el DVR, después lo que es el cableado correspondiente, después lo que son las fuentes y finalmente lo que son las cámaras. Ahora, avancemos con cada uno de ellos en particular, primero con el DVR. ¿Qué es el DVR? Bien, es el corazón del sistema de videovigilancia. Se comporta como si fuese un CPU de una computadora. Es como tener una computadora. ¿Por qué decimos eso? Porque es una placa electrónica que se conectan las cámaras, tiene los puertos USB para el mouse, teclado, tiene conexión para cable de red, tiene una salida para TV, monitor entre otras, tiene hasta salida HDMI. Internamente a su vez tiene para colocar un disco rígido, igual que una computadora, que a diferencia de una computadora donde hay archivos, aquí solamente vamos a tener videos, eventualmente podrían ser imágenes. Y el disco rígido, o la capacidad del mismo, va a depender de la cantidad de horas que yo quiera grabar, y también va a estar en función de la calidad de las imágenes correspondientes al sistema de cámaras y la configuración del mismo. Veamos ahora el DVR como es físicamente, que podemos ver que es como si fuese un DVD. Tenemos por un lado lo que es la conexión de las cámaras, por otro lado tenemos las entradas y salidas de audio, tenemos las conexiones a un monitor y entrada y salida HDMI, también tenemos una conexión a internet, cable de red, tenemos puertos USB, tenemos un puerto que se llama PTZ que no lo vamos a utilizar, pero básicamente es para poder movilizar lo que es un domo de estos que se pueden ver en la vía pública. Después tenemos un enchufe para un tomacorrientes, y podemos ver tranquilamente como si fuese, es la analogía que hacíamos antes, ¿no? Como si fuese un CPU. Y acá tenemos cada una de las cosas que estábamos nombrando antes. Fijémonos que tenemos la conexión a la televisión, tenemos la conexión al mouse, tenemos eventualmente la entrada de la fuente, tenemos el domo que decíamos, que podíamos controlarlo con la salida por PTZ, podemos colocar un micrófono en el caso de poder grabar audio, tenemos para colocar cada una de las cámaras y eventualmente un parlante si queremos escuchar. Bien, voy a hacer un pantallazo y un resumen general de lo que es una cámara CCTV. Básicamente están correspondidos por algunos atributos. Tenemos, por un lado, lo que es la calidad de imagen, que hoy día la calidad de imagen es cuál es la definición que tiene la imagen. Cuanto más definición tiene, eh, claramente va a almacenar menos tiempo el disco rígido, pero voy a poder verlo con muchísima más precisión en la pantalla. Tenemos dos tipos de formas de medirlo, digamos. Una es a través de los píxeles y otra es a través de los TBL, ¿sí? O líneas verticales de televisión. Digamos este último término, los TBL ya se dejaron de funcionar, porque ya la calidad de los TBL fue evolucionando mucho. Originalmente los TBL en un buen sistema de cámaras era de 400 TBL. Hoy día estamos hablando alrededor de como mínimo 1200, lo cual es un valor bastante alto. Y se pasó a hablar de lo que es un sistema de píxeles. ¿Por qué píxel? Porque básicamente lo que busco es hacer una analogía a cuando uno compra una tele. Cuando yo compro una tele puedo comprar una tele HD, Full HD, 4K. Aquí con las cámaras ocurre lo mismo. Un sistema HD, por ejemplo, corresponde a 720 píxeles. Un sistema Full HD corresponde a 1080 píxeles o 1080p. Y así sucesivamente hacia arriba. Luego estamos hablando de los lentes. Las lentes ocurre lo mismo que una cámara de fotográfica. Puede ser que sea a través de
eh, distintos tamaños de la lente. Cuanto más chico es la lente, significa que voy a ver más cerca, y cuanto más grande es la lente, voy a ver más lejos. Un típico sistema de CCTV de estos hogareños tiene una lente de 2,8 milímetros o 3,6 milímetros. Eventualmente, si quiero una cámara de mejor precisión y quiero tener como más zoom, quiero ver más hacia lo lejos, puedo colocar una cámara que son del tipo varifocales, que no vamos a estar abordando en el curso, pero básicamente lo que hace es poder seleccionar un zoom, y ver mucho más lejos que lo que estoy viendo con una cámara, con una lente, perdón, de menores dimensiones, que es como la de 2,8. De hecho, podemos ver en el gráfico de la derecha que tenemos Minidomo y Bullet, que son dos tipos de cámaras, son muy similares entre sí, simplemente lo que varía es la estética. Eh, en ambos casos, las lentes que tienen estos sistemas son de 2,8 milímetros, que son las más nuevas, o de 3,6, que son las más viejas. Las cámaras estas, que tienen lente tan chico de 2,8 o 3,6, son también denominadas gran angular. ¿Por qué gran angular? Porque permiten visualizar un espectro más amplio que las lentes más grandes. A su vez, otro atributo importante de las cámaras son los LEDs infrarrojos. Cuanto más LEDs infrarrojos y mejor calidad de los LEDs infrarrojos, permite ver más lejos en la oscuridad. Es decir, si hay un ambiente totalmente cerrado, con estos LEDs yo puedo ver, entre comillas, que hay algo o alguien, eh, simplemente porque se activan en forma automática cuando se disminuye la calidad de la luminosidad en el ambiente. La única desventaja que tengo con los LED es que no lo voy a ver en colores, sino que lo voy a ver directamente en blanco y negro, pero voy a poder visualizar algo al fin. Otro tema importante de los atributos es la protección de IP, que no es lo mismo que la tecnología IP. La protección IP lo que define es cuál es el nivel de agua o de polvo que puede soportar una cámara para poder ser utilizada en el interior o en el exterior. Un IP recomendable, por ejemplo, para utilizar una cámara en el exterior sería con IP67, y donde tengo un nivel alto o sea, soporta un alto nivel de agua, en este caso, por ejemplo, para la lluvia eventualmente, si la cámara va a ser colocada en el exterior. Y otro atributo importante es que hay que reconocer que todos estos sistemas, las cámaras son cableadas. Es posible efectuar algún enlace en forma inalámbrico, pero en lo que respecta a CCTV no están homologados. Es decir, es mejor pasar un sistema de tecnología IP donde a mí me permita utilizar, por ejemplo, Wi-Fi para hacer un enlace, pero tampoco lo vamos a estar abordando en este curso. Veamos acá lo que es una cámara del tipo Minidomo, que es uno de los modelos que puede llegar a ser. El otro modelo que decíamos, que mostrábamos capaz en la pantalla anterior, es del tipo Bullet, que simplemente lo que varía es la forma que tiene la cámara, no más que eso. Lo que vemos de cualquier tipo de cámara, ya sea Bullet o sea del tipo Minidomo, es que tenemos un cable de alimentación, que es también llamado plug, donde llegan los 12 volts de alimentación para la cámara, y por otro lado tenemos lo que es la señal, que tiene un nombre de la ficha, se llama BNC. En este caso el BNC correspondiente a la cámara es del tipo hembra, y el plug correspondiente a la cámara también es del tipo hembra. También en la cámara vemos acá con más detalle lo que son los LEDs infrarrojos que permiten ver directamente eh, en situaciones donde se ve oscuridad. Con estos infrarrojos puedo ver que hay algo de unos entre 5 y 50 metros en función de la cantidad de LEDs y la calidad de los LEDs. Vamos a hablar ahora de lo que es el cableado. El cableado, es importante considerar que hay varios tipos de cableado. Para las instalaciones hogareñas y los kits que se comercializan normalmente, se utilizan el cable siamés, que es el que estamos viendo en la imagen. ¿Por qué se utiliza este cable? Porque es el más simple, porque ya trae los conectores tanto de alimentación como de señal. La mayor limitación que tiene es la distancia, que solamente soportan hasta 20 metros. ¿Por qué? Porque si superan esos 20 metros, se empieza a notar un deterioro en la calidad de la imagen.
producto de que el cable no es el apropiado para hacer una instalación. En ese otro caso, si queremos superar los 20 metros, nos convendría pasar a otro tipo de cableado como es el RG59, que es el cable tipo coaxil, o bien el cable UTP, em, que se conecta con un balloon y un mini plug, del cual no estaremos hablando en este curso porque es muy breve y lleva una explicación un poco más profunda. Nos abocaremos solamente a lo que es el cable siamés. Bien, este es el cable siamés. Como vemos tenemos dos partes, tenemos una parte que es el lado de la cámara y otra parte que es el lado del DVR. ¿Cómo diferencio uno de otro? Bien, podemos ver que del lado de la cámara tenemos un plug, un conector plug que nombrábamos antes, del tipo macho. Y del lado del DVR tenemos un conector del tipo hembra. Entonces esa es la forma adecuada de poder elegirlo. Y es importante tener en cuenta esto porque muchas personas terminan de pasar el cable y se están dando cuenta de que dejaron del lado del DVR lo que sería el lado de la cámara del cable. Entonces tienen que volver a sacar todo y volverlo a pasar nuevamente. Entonces es muy importante considerar el lado correspondiente del cable siamés. Bien, vamos a hablar ahora acerca de las fuentes. Las fuentes están normalizadas dentro de lo que es CCTV en 12 volt. Lo que tenemos que tener en cuenta es la cantidad de cámaras o el equipamiento que vamos a poner a continuación, porque lo más relevante en este caso es definir la cantidad de corriente que puede soportar la fuente. La fuente normalmente se puede conseguir en lo que va de 2 amperes a 10, 15, 20 amperes. Claramente, cuanto mayor corriente o amperaje se requiera, más cara va a ser la fuente. Entonces es importante saber la cantidad de cámaras o equipamiento que se va a colocar. En lo que respecta, por ejemplo, a un DVR, la fuente también es de 12 volts, simplemente que la corriente sugerida es de 3 a 4 amperes en función del tipo del DVR, más que nada porque hay un consumo importante energético cuando se está grabando en el disco rígido. Pero, por ejemplo, en las cámaras, en el pico de las cámaras consumen aproximadamente 500 miliamperes, es en el peor escenario, por lo que con un amper se podría tranquilamente dar soporte en cuanto a la fuente a dos cámaras. Y dado que los valores entre, por ejemplo, 1 amper, 4 amper o 5 amper hasta 5 amper no son tan significativos, a veces conviene comprar mayor amperaje para extender la vida útil de la fuente. También aquí a la derecha podemos ver que tenemos lo que se conoce como un pulpito, que es un divisor de tensión. Es decir, ingresa uno y salen cuatro tensiones. Normalmente se coloca una de estas dos fuentes que tenemos acá a la izquierda, que puede ser esta o puede ser esta, en función de la cantidad de cámaras. En este caso se coloca en el conector del extremo de la fuente, el conector correspondiente al pulpito, y después se coloca a cada una de las cámaras. De esta forma, con una sola fuente podríamos alimentar, en este caso de pulpito, de 4. También tenemos que considerar que hay otros divisores de tensión que pueden ser de 8 o de 10 cámaras en simultáneo. Y todo esto decíamos que está normalizado a 12 volt y una determinada cantidad de amperes. Este X lo que significa es la variación de amperaje en función de la cantidad de cámaras que se quieren conectar. Vamos a hablar ahora de los discos rígidos. Hay muchísimos discos rígidos en el mercado. Particularmente los que son de púrpura, em, significa que son discos rígidos preparados y exclusivos para cámaras de seguridad. Sin embargo, son un poco más caros que los que son del tipo blue o azules. De hecho, la garantía de los púrpura creo que oscila en los 3 años y los azules duran solamente un año. En instalaciones domiciliarias, cualquiera de los dos va a estar bien. ¿Sí? No, de hecho, tengo instalaciones de hace 5 años que con el disco azul funcionan perfectamente. Sin embargo, se recomienda, si se dispone del dinero suficiente, poder comprar el disco púrpura. Pero antes decíamos que más allá del color, lo importante es la capacidad. Fijémonos que, por ejemplo, en la etiqueta del disco azul podemos de 1 terabyte y acá tenemos en el púrpura de 2 terabytes. Es decir, tenemos que estimar cuánta cantidad de horas
yo quiero tener de almacenamiento para poder estimar el disco rígido que quiero colocar. ¿Cómo se instala un disco rígido? Es muy simple. Se abre el DVR tiene unos 4 a 6 tornillitos según el modelo y la marca para sacarle la carcasa principal. Cuando se la abre hay un espacio específicamente donde se le puede colocar el disco rígido. Y el disco rígido es muy simple porque los discos rígidos modernos tienen una conexión que se llama SATA. Esta conexión SATA lo que permite es mayor cantidad de bits por segundo que los predecesores donde trabajaban con conexión IDE. Ahora bien, ¿qué es lo que tengo que conectar yo? Básicamente yo tengo del lado de abajo, que yo no lo veo acá, yo tendría más o menos por acá, por acá, por acá y por acá. Del lado de abajo del disco rígido tengo unos tornillitos que ya vienen incluidos con el disco rígido. Y a su vez yo tengo los cables de conexión. Tenemos el cable rojo, que acá lo estamos viendo, que corresponde a la conexión SATA de velocidad de tasa de bits o de transferencia de datos. Y lo que es el cable de 4 piolines, que es amarillo, eh, negro y rojo, que tiene que ver con la alimentación del disco rígido. Si está todo adecuadamente, cuando se recibe el kit y se conecta el disco rígido de esta forma, automáticamente cuando se enciende el DVR, el sistema detecta que el disco rígido necesita formatearse y lo realiza en forma automática. Esto claramente depende del tipo de DVR que se conecte, pero los más modernos y los más de las mejores marcas ya lo realizan en forma automática. Eventualmente podría aparecer algún cartel donde se le va a indicar a la persona: che, vamos a avanzar con lo que es un formateo del disco, dar OK para continuar, y en ese caso se le da OK para seguir. Vamos a ver las marcas más relevantes del mercado. Con el advenimiento de las cámaras de seguridad hay cientos, diría, de marcas, sobre todo porque la mayoría de las mismas, el origen es China o Hong Kong, em, que claramente cada una de ellas denota un poder importante a nivel de mercado. En lo que es Latinoamérica, las marcas más pesadas, a pesar de que las marcas más reconocidas en otros ambientes podrían ser Samsung o Bosch o Sony, en lo que respecta a cámaras de seguridad, las que más están pesando fuerte son Dahua por un lado y Hikvision por el otro, donde tienen la mayor parte del mercado. Realmente son productos muy muy buenos, cualquiera de los dos son muy recomendables. De hecho, Hikvision da 3 años de garantía y creo que Dahua da 1 o 2 años de garantía en función del modelo. Pero es muy importante tenerlo en cuenta. Sin embargo, el resto de las marcas que están aquí también son importantes, pero lo más interesante a tener en cuenta es que no solamente hay que considerar la marca en sí mismo, sino también la disponibilidad para eventualmente realizar algún mantenimiento o reemplazo. Ok, vamos a arrancar ahora con lo que sería la instalación. Vamos a explicar unos pequeños tips para poder avanzar con lo que es una instalación. Primero, necesitamos contar con un maletín o con una caja de herramientas, entre los cuales deberíamos tener como mínimo destornilladores, pinza de punta, alicate, martillo, grampas varias, que son pequeños clavos donde a través del martillo se pueden colocar los cables, agujereadora y mechas, recomendable entre 6 milímetros y 10 milímetros. 6 milímetros porque es lo estandarizado en lo que respecta al a los tornillos que ya traen las cámaras de por sí para poder fijarse. Escalera, porque obviamente hay algunas instalaciones que requieren colocar cables en las alturas. Tarugos y tornillos 6 milímetros adicionales, esto por si se quiere fijar un poco más que los tornillos que ya trae de por sí las cámaras. Cable canal con pegatina, según el caso de la instalación. Un pasacable, por si hay que pasar por entre medio eh, de lugares como cielo raso, los cables de todas las cámaras, cinta aisladora para facilitar la conexionado, precintos, un tester para poder corregir y detectar problemas, y eventualmente una pistola encoladora si por ejemplo hay algún lugar donde se requiera que el cable canal no quede bien adherido, entonces con la pistola encoladora le doy un poquito más de fuerza.
Cuando se compra un equipamiento que comercializamos desde Dyson Electronics, se cuenta con una pequeña guía que es muy simple, muy similar a la que estamos contando ahora en el video, simplemente que son 2 hojas y no tiene tanta explicación de lo que corresponde con la autoinstalación. Es muy interesante porque trae en una serie de pasos cuáles son lo que hay que hacer, qué es lo que hay que hacer para poder obtener una instalación adecuada. Bueno, la sugerencia que tenemos siempre a la hora de instalar es presentar todo. ¿Qué significa presentar todo? Es, ya tenemos el equipamiento, o lo compramos o estamos por comprar, cuando nos llega, lo tenemos con nosotros, sacamos de cada uno de los estuches y de las fundas correspondientes y lo presentamos en alguna ubicación, ya sea arriba de una mesa, en el piso, en algún momento, en algún lugar donde podamos tener todo junto. Y empezamos a hacer las conexiones como si el equipo estuviese instalado. Esto lo que nos va a permitir es lo siguiente. Por un lado, en el caso del disco rígido, por ejemplo, instalarlo si no estuviese instalado. Si está instalado, bienvenido sea y mejor. Luego probar que los cables funcionen todos, que las cámaras funcionan todas, que podemos conectar el DVR a lo que es la televisión y de alguna forma verificar que se ve cada una de las cámaras con la calidad deseada, porque si eventualmente hacemos una instalación y una cámara no funciona, sabemos que el problema quizás esté en el cableado o esté en la cámara o esté en el DVR, pero siempre lo podemos identificar con tiempo. Es mucho mejor primero presentar todo, en el caso de los eventuales instaladores, antes de llegar al cliente. Es recomendable, cuando se compra el equipamiento, probarlo previamente para evitar después problemas en el cliente, porque no se sabe dónde está el conflicto por el cual no está funcionando el equipamiento. Vamos a ver el conexionado a un equipo de agua de un kit autoinstalable, que son los más tradicionales que se comercializan. Bien, bueno, lo que estuvimos haciendo hasta ahora entonces fue directamente comprobar el contenido del kit. Antes, según lo que estuvimos viendo, se cumplió lo que decía el apartado, donde tenemos un DVR, 4 cámaras, 2 fuentes, 4 cables, un mouse, un divisor de alimentación y un cable de red, con los tornillos eventualmente para el disco rígido. Lo que yo hice acá fue separar cada una de las cosas que tenemos. Tenemos ahí el tema de las fuentes, el cable de red, el divisor de tensión, ahí tenemos el DVR. Acá separé 2 cámaras de las 4 solamente para hacer una prueba de conexionado, y acá tenemos los 4 cables que conectan el DVR con cada una de las cámaras. Lo que vamos a hacer ahora entonces es avanzar con la instalación del kit. Para eso seguiremos los pasos que dice directamente el folleto, donde dice autoinstalación del kit. Acá vemos que el DVR es el corazón del sistema de cámaras que recibe las señales y las transforma en imágenes que vemos en el TV o smartphone. El DVR, según lo que estuvimos viendo, se comporta como si fuese directamente un CPU de un disco rígido, un CPU de una computadora. Entonces tenemos por un lado lo que son las conexiones donde se enchufan cada una de las cámaras. Acá en rojo vemos directamente la entrada y salida de audio, el único canal que tiene de audio. Tenemos 2 conexiones de VGA por un lado y HDMI por el otro para el conexionado de la TV o de un monitor. El cable de red que se conecta a internet, como vemos el simbolito. Y tenemos los conectores de USB. Finalmente tenemos la entrada directamente de alimentación. Entonces lo que hacemos ahora es conectar cada una de las partes que tenemos en el sistema. Por un lado, como yo quiero conectar las cámaras y ese va a ser mi corazón principal, directamente tomamos una de las cámaras y acá vemos que tenemos 2 conectores. Tenemos un conector plug, que este va a ser la alimentación hembra, y este es una ficha que se llama BNC, que va a ser el cable de señal que se conecta al DVR. El plug hembra tiene que ir a la alimentación, pero como la alimentación la vamos a poner cerca del DVR, entonces directamente colocamos el cable. Tiramos directamente uno de los cables, para hacerlo por simplicidad simplemente. Lo que vamos a hacer es conectarlo
aquí cerquita para poder facilitar la instalación. Como vemos, el cable tiene dos partes. Tenemos una de las partes, dos extremos. Uno de los extremos se conectaría a la cámara y el otro se conectaría al DVR. Para evitar la confusión tendríamos que leer las etiquetas, ¿sí? Simplemente que están indicadas en los cables. Aquí tenemos una etiqueta que dice a la cámara, ¿sí? Que vemos que el tipo de conector que va hacia la cámara es un conector llamado plug macho, ¿sí? Entonces lo que hacemos directamente es solamente conectamos el plug macho, ¿sí? Y tenemos la conexión del cable amarillo al BNC hembra, ¿sí? Fíjense que lo que es la instalación en sí, directamente lo que hay que hacer es meter el conector adentro, ¿sí? Y después lo que hacemos es girar apenitas para que calce directamente dentro del conector y que no se pueda zafar. Del otro extremo lo que tenemos es el cable amarillo que lo conectamos a una de las entradas del DVR, ¿sí? Que ya habíamos marcado con anterioridad. Y por otro lado tenemos el conector plug, que lo que vamos a hacer es, como yo tengo que conectar 4 cámaras, utilizar el divisor de alimentación que habíamos visto con anterioridad, ¿sí? El divisor, entonces lo que hacemos es conectar uno de los conectores negro macho, ¿sí? Por un lado. Por otro lado vemos que tenemos más conectores. Vamos a utilizar uno de los conectores, el rojo por ejemplo, lo vamos a utilizar, que viene uno solo, macho también, para conectar al DVR. Y finalmente lo que nos queda es en la parte de hembras, que tenemos dos secciones, conectamos cada una de las fuentes, ¿sí? Nos quedaría hacer exactamente lo mismo con el tema del cableado con el resto de las cámaras, ¿sí? De esta forma, una vez que probamos todo el sistema, directamente aquí todo cerquita, como para poder evitar confusiones, lo que hacemos es el cable que tenemos que pasarlo hacia donde queremos colocar la cámara. Entonces por un lado fijamos la cámara con los conectores, con los tornillos y los tarugos que trae. Luego pasamos el cable y finalmente hacemos la conexión del DVR, en lo posible en la cercanía de una televisión, un monitor o bien el cable, un router de internet para poder acceder a internet desde un celular y poder ver las cámaras desde allí. Según podemos apreciar, estuvimos avanzando con cada una de las partes que establece el folleto. Ahí tenemos más o menos cómo quedó la conexión que finalmente nosotros concluimos recientemente. Entonces, vamos ahora a la configuración del celular. Bueno, vamos a ver cómo configurar para visualizar a través de un smartphone un equipo DAWA. Para eso tenemos que abrir el Play Store. Buscamos dentro de los programas uno se llama GDMSS, que es la primera opción que aparece acá, espacio Lite. En este caso yo ya lo tengo instalado, pero ustedes deberían poder instalarlo a través del botón que aparecería acá en este lugar. Directamente abrimos el programa. Y lo que voy a hacer ahora es configurar un nuevo DVR para poder visualizar las cámaras. Entonces hacemos clic directamente con el dedo, presionamos sobre la pantalla superior izquierda, allí seleccionamos dispositivos lista, y como yo voy a crear un nuevo dispositivo, presiono sobre el pulsador donde dice más. Luego seleccionamos P2P y ahora tenemos que completar los campos. Cada uno de estos campos fue suministrado en este caso por el instalador. Entonces yo me voy a basar en un archivo que tengo aquí a mano para completarlo.
El nombre voy a poner AI01. El número de serie yo ya lo tengo guardado, que también fue suministrado, y la contraseña correspondiente. Luego presionamos sobre el botón guardar. En este caso yo ya lo tengo instalado este mismo dispositivo, por eso aparece esta leyenda. Como yo ya lo tengo instalado, lo que voy a hacer es volver a la pantalla anterior, seleccionar el dispositivo, que en este caso es AI, pero en vez de seleccionarlo desde el dispositivo lista, lo que voy a hacer es ir hasta monitor y en la pantalla principal seleccionar en el más y luego el tipo de cámara. En este caso es un DVR de 4 cámaras, lo que tengo que seleccionar es el número de DVR para poder visualizarlo. Y de esta forma yo puedo visualizar en este caso la cámara 1. Si quiero ver la cámara 2, selecciono de la misma forma el canal número 2. Si el equipo estuviese configurado para audio, lo único que tengo que hacer es aumentar el volumen y habilitar la función para audio para poder escucharlo. Espectacular, pero todo muy bonito, ya sabemos cómo configurar cada parte, pero ahora lo interesante es cómo lo instalo. Entonces, ¿cómo defino primero dónde voy a colocar cada cosa? Lo primero que hacemos es fijar el DVR. El DVR podríamos colocarlo en una pared en posición vertical o en un estante horizontal. Tenemos que dejar un espacio para que sea de fácil acceso para mantenimiento o para poder dejar el cable siamés sobrante cuando yo tengo menos de 20 metros. Recordemos que el cable ese particular yo no lo puedo cortar, por lo tanto es muy importante tener un espacio donde apoyarlo y dejarlo. Es muy importante dejar el sistema prolijo porque de alguna forma el DVR lo que buscamos como instaladores es que no se note que esté ahí. Es importante que decimos, bueno, esto es un DVD o es un DVR, la verdad no hay diferencia porque no queremos que las cámaras estén del todo visibles y se vea que hay una instalación de cámaras de seguridad de por medio. Entonces la prolijidad es muy importante. Los DVR generalmente traen espacio para que se pueda colocar vertical como si fuese un cuadro. Y también es importante tener un router de internet cercano para no estar tirando un cable de internet que recorra toda la casa o todo el lugar donde se va a instalar. Y en lo posible contar con dos tomas corrientes, ya que dijimos que necesitamos por lo menos dos fuentes. Una de las fuentes tiene que ser la del DVR y la otra fuente la de las cámaras. Vamos a hablar ahora de las cámaras. El objetivo de las cámaras es colocarlas en accesos que quiero visualizar y que son importantes para mí. Recordemos que lo que vemos es una película y no una imagen, por lo que no es necesario colocar las cámaras en todas partes. Generalmente se colocan las cámaras en lugares principales donde hay donde hay información importante, ya sea por ejemplo en un restaurante podría ser en una caja, puede ser una disposición tal que me permita tener acceso a todas las mesas. En lo que es mi casa, quizás no sería conveniente colocar una dentro de lo que es el dormitorio, pero sí colocar una a lo que es el acceso a la puerta principal de la casa. Y hay que evaluar distintos puntos. Por un lado tenemos que empezar a jugar con lo que son los ángulos de la cámara correspondientes por el lente que comentábamos anteriormente. Fijémonos en las dos imágenes que tenemos a la derecha. Tenemos la imagen superior, donde yo tengo una habitación, tenemos la cámara que está focalizando directamente al centro de la habitación. ¿Cuál es el problema de colocar la cámara en este punto? Que si yo la pongo acá, digamos que estas dos líneas me están marcando lo que sería el ángulo de visión de la cámara, y yo puedo ver que en esta zona y en esta zona no tengo visualización alguna. Entonces, como a mí me da lo mismo poner esta cámara aquí o en algún otro sector, lo que voy a tratar de hacer es optimizar la ubicación de la cámara buscando, por ejemplo, un ángulo. En este caso, yo me animo a poner la cámara en este extremo, lo podemos ver en la imagen de abajo. Vemos acá
que tenemos la cámara en una esquina justamente porque evito lo que son los ángulos ciegos. Entonces tengo mayor visualización de todo. Y a su vez, la ventaja de ponerla en esta segunda parte es que yo estoy pudiendo mirar lo que es el acceso principal. Donde yo en la imagen superior, el acceso fíjense que queda de alguna forma restringido. O sea, recién voy a poder ver cuando una persona ingrese al lugar, cuando recorra todo este recorrido y se sitúe dentro de la visualización de la cámara. Entonces, muy importante en lo posible cuando se coloca una cámara, pensar como si yo quisiera ver algo importante y que dónde lo voy a colocar. Funciona exactamente igual que cuando yo quiero sacar una selfie con el celular o quiero sacar una foto con una cámara fotográfica. Bien, pasemos ahora al cableado. ¿Qué es importante del cableado? Antes decíamos que el cable siamés tiene solamente 20 metros y tenemos que pasarlo en forma entera, es decir que tenemos que buscarle la vuelta de forma tal de que no quede un impacto visual feo, estéticamente feo, pero también que sea de fácil pasaje. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Primero, evitar lugares donde pasa alimentación 220 volts y eventualmente si pasa tener en cuenta que el cable este es permeable a lo que son interferencias. Entonces por lo menos se espera que haya 3 centímetros de distancia entre un cable de 220 volts de donde pasa por ejemplo alimentación para un tomacorriente y el cable del tipo siamés que estamos pasando. Buscar en lo posible distancias cortas. Em, ya que los cables mayoritariamente son negros, quizás sea aconsejable utilizar un cable canal para facilitar el pasaje del cable, ya que los cable canales ya traen pegatina directamente, se pegan contra la pared y se puede pasar el cable internamente. Inclusive un cable canal en función del tamaño que tiene puede pasar más de un cable a la vez. Por otro lado, el cable decíamos no se puede cortar y hay que evitar las estrangulaciones y no olvidarse del lado que va cada conector. Luego de eso en sí no presenta mayores dificultades. Es simplemente colocar un extremo en la cámara, que es el extremo correspondiente em, al plug macho, y por otro lado en el otro extremo colocar el plug hembra correspondiente al lugar donde estaría colocado el DVR. Finalmente, hacemos la integración de todo el sistema. Luego fijamos las cámaras, fijamos el DVR, pasamos y conectamos el cable a los extremos. Estará todo listo para probar. Se verifica con el celular, con un monitor, que las cámaras se vean y que el disco rígido esté grabando y funcionando, que la fecha y la hora sean las correctas. Digamos que esta integración final en parte ya la habíamos hecho cuando habíamos presentado todo el producto. Teníamos todo ahí al alcance de la mano y verificábamos que todo estaba perfectamente bien y funcionando. Entonces realmente, a menos que se presente algún tipo de inconveniente de que no se vea en una cámara, en principio no debería presentar mayor dificultad lo que es la integración. ¿Cuáles son los softwares? En el caso, por ejemplo, del kit que estábamos hablando de agua, tenemos el IDMSS o GDMSS, que habíamos comentado también en el video anterior. Esto es para verlo en el celular. La I corresponde a los sistemas de iPhone, por ejemplo, y la G a los sistemas de Google o de Android. A su vez tenemos el Smart PCS, que es el software correspondiente para poder visualizarlo en una computadora. Ambos en sí son muy intuitivos, no presentan mayores dificultades, no vamos a entrar en detalles en este curso, ya que directamente una vez que se instala van a poder darse cuenta de lo simple que es. Y siempre trabajando con sistemas del tipo P2P, que es con el código QR, que es el número de serie correspondiente del equipo en el caso de DAWA o Vision. Pero siempre el sistema es muy similar y no presenta mayores dificultades. ¿Cuáles son los problemas más comunes que podemos tener? Por un lado, quizás no se pueda ver la cámara. Para todo eso hay que revisar que esté todo enchufado y que lleguen los 12 volts. Esta medición de los 12 volts, recordemos que tenemos que, por un lado, tenemos la fuente, después tenemos lo que es el divisor de tensión, después se conecta al mini plug hembra correspondiente al cable y del otro extremo, el que debería conectarse a la cámara, deberíamos medirlo a través con el tester en modo tensión a ver si llegan los 12 volts correspondientes. Si no llegan,
ya sea que revisar que la fuente esté funcionando, porque también puede ser un problema de la fuente, o bien que sea un problema del cable o que haya quedado estrangulado en algún sector. Por otro lado, otro eventual problema puede ser que no grabe el DVR. Para eso hay que verificar que el disco rígido haya quedado bien conectado, que esté correctamente formateado, que se pueda visualizar en lo que es la selección dentro del DVR, pero no más que eso. Y si se llega eventualmente a ver con rayas, verificar que no pase por una línea de tensión cercana, que muchas veces por eso recomendamos estos 3 centímetros de distancia. Bien, ahora, ¿cómo conseguimos clientes? Hay muchas personas que quieren, con este sistema que estoy explicando, empezar a trabajar directamente ya mismo. Primero, hacer una primera instalación en tu casa de un amigo para tomar confianza. Todo el mundo se tiene que enterar que haces instalaciones de cámaras. Y simplemente lo que te haces es postear por Facebook, Twitter o algunas de las redes sociales. Gente, miren que yo estoy haciendo instalaciones de cámara. A su vez, poder hacer una página propia dentro de las redes sociales, empezar a postear, comentar cuáles son las instalaciones, los kits, con los valores que tienen, cuánto vale un sistema de cámaras normalmente. Luego se avanza quizás para hacer una publicidad por Mercado Libre o LX a la Maula, de poco importe, que realmente cada vez más las personas están optando por ese sistema para conseguir clientes y realmente da mucho, es muy efectivo. Para que tengan una idea de los valores de referencia, cada cámara se cobra entre 600 y 800 pesos, como muy barato. Ya les comento que yo he hecho instalaciones por 1200, 1400 pesos por cámara. También esto depende de la cantidad de metros que se quiere instalar. Y a esto hay que sumarle el valor del equipamiento en Argentina. Es decir, que si voy a instalar un sistema de 4 cámaras, que en condiciones normales no debería llevar más de medio día, se podría estar ganando, si la instalación está prolija, si hay recomendaciones y todo, a 800 pesos por cámara. 8 por 4, 32, son 3200 pesos solamente de mano de obra. Y a su vez el valor del equipamiento, que normalmente se puede cargar un poquitito más del valor de lo que se compra por un precio mayorista. Y recordemos que un trabajo de buena calidad va a dar inicio a lo que es el boca en boca y va a conseguirse más fácil clientes. Entonces, no hay que pensar en simplemente hacer una instalación y ya está, sino más bien que la instalación quede de buena calidad, que no se note que hay una instalación de por medio, que a su vez la prolijidad sea el factor determinante dentro de las primeras instalaciones, porque eso es justamente lo que va a dar el conocimiento. Y a su vez, bueno, es empezar, básicamente es empezar con adquiriendo un equipamiento y después venderlo. Recordemos que no es necesario contar con stock. Aquí lo que se puede hacer es empezar directamente a vender sin tener plata, en el sentido de que se logra primero la venta. Una vez que la gente confirma, se le solicita un 50% para comprar el equipamiento y con ese 50% se realiza la instalación y una vez que está instalado, eventualmente se pagaría la diferencia. De esta forma, directamente las personas, los primeros emprendedores de sistema de cámaras no necesitan manejar dinero. Eventualmente, si quieren una compra de 2 o 3 equipamientos, se podría comprar a través de la tarjeta de crédito que se pagaría recién a los 30 días. Entonces tienen 30 días antes de pagar esa diferencia de precio para poder conseguir clientes y que eso dé sus primeros resultados económicos. Espero que les haya gustado, éxitos en los primeros pasos y si tienen algún tipo de preguntas, eh, postéenlas que con gusto se las voy a estar respondiendo. Si tienen algún tipo de dudas o si quieren avanzar con algún otro tipo de curso o algo, solamente tienen que comentarlo y seguramente les estaré respondiendo a la brevedad. Muchísimas gracias y espero que puedan avanzar con esto.